Buenas noches, soy Heidi Karina Martínez Solaque y voy a hablar sobre la guerra ruso-afgana. Entonces, bueno, voy a empezar con una pequeña introducción, luego los antecedentes históricos, luego voy a comentar sobre la invasión soviética y resistencia afgana, también el papel que tuvo Estados Unidos durante esta guerra, bueno, luego el final de la guerra y mis conclusiones. Entonces, comienzo con la invasión soviética. Afganistán no solo fue un conflicto territorial, sino el inicio de una cadena de eventos que llevaron al nacimiento de Al-Qaeda y al crecimiento del fundamentalismo islámico con un papel paradójico de Estados Unidos en su desarrollo. También junto a esto, cabe recalcar que en 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar al gobierno comunista que había tomado el poder un año antes y que estaba en medio de una guerra civil contra grupos rebeldes llamados mujahidines. Y pues, sin embargo, los afganos han sido siempre muy como difíciles de conquistar y como muchos países ayudaron a los mujahidines, la guerra se alargó durante 9 años y pues además esta guerra ayudó a que los talibanes tomaran fuerza y con el tiempo llevaran a cambios importantes en el mundo, como los que ocurrieron después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Vamos a comenzar con los antecedentes históricos, el cual pues me interesa como la parte de las etnias en Afganistán. Digamos que este país es profundamente diverso desde el punto de vista étnico y cultural, y digamos como muestra este mapa. A pesar de tener una identidad nacional común, el país está conformado por distintos grupos étnicos que ocupan regiones específicas del territorio y pues digamos que como se puede ver en la imagen, el grupo más numeroso es el de los pastunes que habitan principalmente en el sureste, sur y este del país, incluyendo zonas como Kandahar, Helmand, Ghazni y Paktika. Y luego de este grupo siguen los tayikos, que son como el segundo grupo más numeroso. Y pues así con cada uno de estos como diferentes grupos, digamos que esta diversidad ha tenido como un papel central en la historia de Afganistán, especialmente durante los conflictos armados. Y pues durante la invasión soviética y los años que siguieron ahí de guerra, muchos combatientes de la resistencia, como los mujahidines, provenían de distintos grupos étnicos, lo que provocó que la lucha contra la Unión Soviética tuviera una estructura fragmentada y muy regionalizada. Y digamos que algunos líderes mujahidines eran pastunes, otros eran tayikos o hazaras, y pues esto provocó diferencias internas dentro del movimiento insurgente. Y digamos que esta complejidad étnica también influyó en los apoyos internacionales. Por ejemplo, Pakistán y Arabia Saudita apoyaban principalmente a los grupos pastunes, suníes, mientras que Irán apoyaba a los hazaras chiitas. Eh, Podemos ver como una situación internacional. Primero hay un interés soviético por expandirse hacia el sur. Puede haber como este país quiere tener un acceso al Océano Índico, influencia en Asia Central. También nos encontramos en un contexto mundial donde se encuentra la Guerra Fría, que básicamente es una lucha ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También tenemos Afganistán, que es como el país estratégico entre Asia y Medio Oriente, que es débil políticamente, pero de gran importancia geográfica. Eh, por lo que digamos que antes de esa invasión de la Unión Soviética a Afganistán, más o menos en 1965 se crea el Partido Comunista Afgano, separándose al poco tiempo en dos fracciones rivales, que son como los Khalq, que son las masas, y los Pacham, que es como bandera, lo que no le permitió formar una fuerza política para acceder al poder por la vía democrática, que normalmente la Unión Soviética, su forma como de acceder a otros países y como de invadirlos,
era por una vía democrática, cosa que no se podía en este país. Ya en más o menos en 1978, estas dos facciones del partido, eh, apoyadas por tropas de ejército entrenadas por asesores soviéticos, producen un golpe de Estado y derrocan al presidente Mohammad Daoud. Eh, Luego de esto se implanta como un régimen comunista encabezado por el presidente Taraki de la facción Khalq. Y pues seguido por el primer ministro Amin, el cual se encargó de eliminar a los opositores al régimen, matando cerca de 10.000 personas en menos de 18 meses. Bueno, luego de que Taraki se posicionara como presidente, digamos que él incrementó la dependencia de Afganistán a la Unión Soviética. Digamos que él firmó numerosos convenios, acuerdos comerciales y pues de ayuda militar. Y ya pues también en 1978, y debido al creciente como descontento, solicitó ayuda a la Unión Soviética, la que emitió más de 1.000 asesores que no fueron suficientes para controlar pues el descontento de este país. Y esto produce la creación espontánea de la resistencia organizada, formada principalmente por soldados desertores del ejército afgano. Ahora continúo con estalla la resistencia, mujahidines. Bueno, tenemos que la religión de Nuristán fue una de las primeras en sublevarse a mediados de 1978. La resistencia continuó extendiéndose y en marzo de 1979 se produjo una revuelta militar y civil en Herat, la ciudad más importante del oeste del país. Bueno, en este momento la Unión Soviética comenzó a enviar como helicópteros y equipo militar para ayudar a sostener al régimen de Taraki y así obtener su objetivo político de guerra sin desgaste de sus propias fuerzas militares. El descontento del pueblo afganistán siguió aumentando debido a medidas sociales, de reforma agraria y especialmente contrarias al Islam. Y ya más o menos en septiembre de 1979, Taraki viajó a la Unión Soviética para tratar la sustitución del primer ministro Amin, pero a su regreso a Afganistán, Amin eliminó a Taraki y, bueno, se puso como presidente del país y secretario general del Partido Comunista, siendo reconocido de inmediato por el régimen de Moscú. Luego de esto, también me parece importante ver, bueno, quiénes eran los mujahidines o combatientes por la fe, que anteriormente pues ya los he nombrado. Estos fueron conocidos por los soviéticos como Duki, fantasmas, o Dushmani, bandidos. Fueron como los luchadores que se enfrentaron a los soviéticos, y pues eran los mismos aldeanos y ciudadanos que se habían levantado contra los gobiernos de Taraki y Amin. Pues tras un breve y desastroso intento inicial de insurrección urbana masiva, pronto cambiaron de táctica. Digamos que estos grupos que estaban en contra del gobierno comenzaron a desarrollarse y pues al principio eran pequeños grupos como de 10 a 30 personas que eran compuestos por personas jóvenes, adultos y ancianos que en su mayoría estaban mal armados y sin entrenamiento alguno, pero estaban pues en excelente forma física o algunos tenían conocimiento del terreno y luego de esto comenzaron a desarrollarse y comenzaron a tener ayuda del exterior y pues al principio era escasa, en forma como de armas viejas, muchas de ellas como eran armas que se habían dejado de la Segunda Guerra Mundial, o armas que habían sido como capturadas de los soviéticos y pues ya después se convirtió como en una ayuda masiva, más o menos en 1984 y pues así permitiendo que este grupo de los mujahidines ya pudieran como crecer y formar grupos como más grandes, con mejor equipamiento y como más coordinados al momento de atacar. Muchos guerrilleros eran combatientes a tiempo parcial con obligaciones familiares temporales, pero
Con el tiempo surgieron como guerrillas profesionales, por así decirlo, e incluso hacia el final de la guerra llegaron contingentes importantes, quizás más de 2.000 hombres, de islamistas radicales extranjeros, pagados por distintas organizaciones privadas islámicas y pues eran llamados como los árabes afganos. Eh, Ahora continúo con la invasión soviética y resistencia afgana. Tenemos un inicio del conflicto que se da en diciembre de 1979, cuando las fuerzas nacionalistas musulmanas rebeldes comenzaron a actuar en forma violenta y decidida contra los soviéticos, ante lo cual estos últimos estacionaron en Kabul un batallón blindado para proteger la base aérea de Bagram. Entre más o menos el 11 y el 15 de diciembre de 1979, los soviéticos comenzaron a concentrar alrededor de 25.000 hombres de infantería y paracaidistas en su propio territorio, cerca de la frontera afgana. Y digamos que estos movimientos pudieron ser detectados por la CIA y de hecho eh, informaron como el peligro que tenía este país de ser invadido, pero aún así las autoridades norteamericanas consideraban que pues esas fuerzas no eran suficientes para invadir todo el territorio afgano. Luego ya es cuando el 24 de diciembre de 1979 la Unión Soviética llevó a cabo una rápida y sorpresiva invasión de Afganistán que pues fue vista en todo el mundo como un acto como agresivo por parte de un gobierno autoritario y pues sin embargo desde el punto de vista soviético no fue una invasión sino que enviaron tropas para apoyar al gobierno comunista afgano que pues el mismo gobierno según ellos les había pedido ayuda para controlar una guerra civil que estaba siendo causada por grupos rebeldes islámicos y tribales. Esta invasión se puede ver la resistencia de los mujahidines, que es la guerrilla islámica, como anteriormente expliqué, y también es importante el por qué la Unión Soviética tenía la intención de tomarse el país de Afganistán para así poder llegar al Océano Índico y pues desde ahí tendría como un control sobre rutas marítimas clave. Vale, ahora quiero explicar con un poco, bueno, un poco más específico cómo fue este proceso de la invasión. Y digamos que la Unión Soviética tuvo una gran ventaja de partida para invadir rápidamente Afganistán y es debido a que este país estaba lleno de asesores militares soviéticos y pues se podría decir que es gracias a estos hombres que desmontaron desde dentro la capacidad defensiva del ejército afgano. Luego, el 24 de diciembre de 1979, ya es cuando Rusia decide emplear una fuerza directa para invadir este país y 3 días después los soviéticos logran atacar el palacio de gobierno eliminando a Amin y a todos los soldados y funcionarios que se encontraban en ese lugar. ¿Qué papel tuvo Estados Unidos durante esta guerra? Digamos que todo comienza con la actividad del congresista Charlie Wilson, el cual se ve en la imagen, que pues esto impulsa a que más o menos desde 1980 Estados Unidos empiece como a implicar en esta guerra y ya en los primeros años, más o menos como en 1980, 1984, Estados Unidos empieza a ayudar directamente a los mujahidines a través de la CIA por medio de la operación Ciclón y pues que al principio no supera los 30 millones de dólares, pero después de 1985 inicia como el segundo mandato de Reagan y la cifra se dispara por 10 y luego por 20, llegando casi a 650 millones de dólares en 1988. Y pues como explicaba anteriormente, el armamento que llegaba era como obsoleto, pues digamos que eran como armas como de la Segunda Guerra Mundial y pues sobre todo armas soviéticas capturadas por Israel a los países árabes en las guerras anteriores y pues más o menos desde mediados de 1986
es ya cuando ya los mujahidines empiezan a tener armas como más eficaces y más modernas que les ayudan durante la guerra. Ahora bien, tenemos la operación Ciclón y durante esta operación se crearon las 4 puntas del ejército antisoviético, que es la primera, las escuelas jarabíes, la segunda, el wahhabismo saudí, la tercera, los mujahidines pakistaníes, y la cuarta, los combatientes afganos, que serían los futuros talibanes. Primero tenemos las escuelas jarabíes, que pues esto se da cuando entre las fronteras de Arabia Saudita y Afganistán se empiezan como a establecer miles de madrasas, que son como escuelas islámicas, y pues estas escuelas enseñaban una interpretación muy estricta y politizada del Islam sunita, con una fuerte influencia del movimiento de Obandi. Y pues estas escuelas promovían una visión conservadora de la ley islámica, pero en tiempos de guerra como que se radicalizaron aún más y comenzaron a justificar la violencia como una herramienta legítima contra los infieles comunistas. Y pues estas escuelas fueron financiadas en gran parte por Arabia Saudita y funcionaban como centros de adoctrinamiento. Muchos jóvenes afganos y pakistaníes que habían crecido durante la guerra o que habían perdido a sus familias se inscribían a estas escuelas. Digamos que les ayudaban a encontrar como una identidad clara, por así decirlo, tenían como una causa espiritual y más encima les daban como un entrenamiento militar que pues estaba como disfrazado como educación religiosa. Y pues así surgió una generación como de combatientes profundamente como influenciada por una ideología fundamentalista, o sea, que es a través de la violencia, y que estaba como lista para continuar a pesar del retiro de la Unión Soviética, estaba preparada para seguir teniendo como esta ideología fundamentalista, a pesar de que la guerra ya hubiese acabado. Luego tenemos el segundo, que es el wahhabismo saudí, como una interpretación ultraconservadora del Islam que domina en Arabia Saudita y pues considera herejes a otras ramas del Islam y promueve una visión estricta de la vida islámica, con un fuerte énfasis en el tema de la sumisión, la purificación religiosa y como el martirio. Entonces, el gobierno saudí vio en el conflicto afgano como una oportunidad para ganar prestigio al apoyar la lucha contra los comunistas ateos mientras propagaba su visión del Islam como la más pura. Luego tenemos el tercero, que son los mujahidines pakistaníes, que básicamente gracias a el ISI, que era como la agencia de inteligencia militar de Pakistán, digamos que esta agencia fue el principal intermediario entre Estados Unidos, Arabia Saudita y los grupos mujahidines afganos, y pues además apoyaba a combatientes afganos. Esta organización entrenó, organizó y armó a grupos de milicianos pakistaníes para que lucharan también en el conflicto. Y pues estos combatientes como mujahidines pakistaníes eran hombres jóvenes islamizados en las madrasas locales y entrenados con el respaldo logístico y financiero de la CIA y el ISI. Luego, por último, tenemos los combatientes afganos o futuros talibanes, que bueno, estos son los que nacieron de los combatientes locales que resistieron la invasión soviética en la década de 1980. Estos provenían principalmente de zonas rurales pastunes, sobre todo, y pues estas zonas eran profundamente conservadoras y religiosas. Durante la guerra, estos guerrilleros lucharon con tácticas de emboscada, usando el terreno montañoso y su conocimiento del entorno para desgastar a las tropas soviéticas y pues en su época fueron vistos como héroes por la población local y considerados como mártires por la causa islámica. Bueno, sin embargo, su organización aún no era como homogénea ni estructurada como movimiento político religioso como lo es hoy en día. Ahora,
tenemos como conclusión que la guerra ruso-afgana fue más que un conflicto territorial, fue un momento decisivo en la historia global y pues Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon una guerra indirecta, pero las consecuencias las sufrió básicamente el pueblo afgano.